La peor vergüenza en Silicon Valley. En 2014, Elizabeth Holmes y su startup, Theranos, estaban en la cima del mundo. La compañía había tenido una idea genial y su creadora era aclamada como la reencarnación de Steve Jobs con figura de mujer. La idea revolucionaria de Theranos fue hacer multitud de diagnósticos de salud a través de un examen de sangre con unas pocas gotitas extraídas después de pinchar un dedo. El nombre Theranos es una combinación de therapy y diagnosis. Holmes vendió el pescado de forma tan habilidosa que los inversionistas hicieron fila para capitalizar una empresa emergente que, en su momento de esplendor, fue valorada en $9,000 millones. La mujer se convirtió en la billonaria más joven del planeta y Silicon Valley quedó fascinado ante el nuevo unicornio. 7 años después, Elizabeth Holmes se encuentra en el abismo de los infiernos y enfrenta una posible condena a 20 años de prisión y masivos pagos de indemnizaciones por cargos federales de fraude. Como una famosa cadena de farmacias, una conocida red de supermercados y unos veteranos inversionistas fueron engañados por una astuta mujer, aparte de las miles de personas que confiaron en las pruebas de laboratorio de Theranos. En este video vamos a repasar la increíble historia del auge y caída de la fallida compañía de Elizabeth Holmes y las últimas incidencias de un juicio que está conmocionando a Silicon Valley. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Habla la excontralora de Theranos. En su reciente testimonio ante la corte que lleva el caso, la excontralora de Theranos, Denise Jam, testificó que la startup infló las cifras de potenciales ingresos dadas a los inversionistas y que no tenían idea de dónde habían salido las proyecciones financieras manejadas por Holmes. Este testimonio respalda uno de los puntos claves de la fiscalía, en el sentido de que Holmes mintió deliberadamente a inversionistas, pacientes y socios comerciales para mantener su compañía a flote. Robert Leach, fiscal federal adjunto, dijo que Theranos había informado a los inversionistas de ingresos por $140 millones en 2014 y $990 millones en 2015, y preguntó a la excontralora corporativa si sabía de dónde habían salido esos números. La antigua economista de Morgan Stanley respondió que no sabía y que no había participado en su elaboración, y añadió que proporcionó proyecciones más modestas a una firma contratada para realizar la valoración accionaria de Theranos. Las cifras dadas por Jan a la evaluadora mostraban un incremento de ingresos desde $50 millones en 2013 hasta $132 millones en 2016, muy por debajo de los números dados por Elizabeth Holmes. Jan fue ejecutiva de finanzas de la empresa por 11 años, y según la fiscalía, durante ese tiempo Theranos perdió cientos de millones de dólares. Entre tanto, la empresa comunicaba a los inversionistas que sus dispositivos marchaban muy bien y que eran capaces de diagnosticar más de 2 centenares de afecciones con solo un pinchazo en un dedo para extraer unas gotas de sangre. Ante otra pregunta de los fiscales, la excontralora afirmó que la empresa había informado pérdidas acumuladas por $585 millones entre 2003 y 2015 en sus declaraciones de impuestos. Jam informó que Elizabeth Holmes percibió un ingreso anual de $200,000 durante varios años y que utilizaba un jet privado. Igualmente, la testigo dijo que su antigua patrona era la accionista mayoritaria de la empresa, con un bloque que en un momento llegó a valer $4,500 millones sobre el papel. Lance Wade, abogado de la defensa, preguntó a Jan si también informaba al exnovio de Holmes, Ramesh Soni Balwani, segundo al mando de Theranos. La testigo respondió que si bien lo mantenía informado, yo me reportaba directamente con Elizabeth Holmes. El testimonio clave de una ex empleada de laboratorio. Después, testificó la empleada de laboratorio, Erica Sean, quien fue la persona que alertó a las autoridades federales sobre irregularidades con los exámenes de sangre en Theranos. Durante 3 días de testimonios, Sean señaló que la empresa había priorizado la rapidez por encima de la precisión y ofreció detalles sobre los problemas que presentaban los procesos de Theranos para hacer los análisis de sangre, incluyendo fallas en los equipos que conducían a resultados errados. La testigo añadió que era posible que las pruebas de Theranos pudieran resultar menos costosas que otras, pero que eso no implica que debas dar a las personas información falsa sobre su estado de salud.
Cheon fue asistente de laboratorio de Theranos entre 2013 y 2014 e indicó que empezó a sospechar un mes después de su ingreso, al ver cómo la empresa eliminaba los valores más desviados en la data de laboratorio para asegurar que sus dispositivos superaran las pruebas de control. En 2015, Cheon envió a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, o CMS, una larga carta alegando que la empresa de Holmes utilizaba insumos de laboratorio vencidos, que además ignoraba los estándares de calificación de personal y operaba con dispositivos que tenían grandes problemas de estabilidad, precisión y exactitud. En una inspección realizada después de las denuncias de Cheon, los CMS encontraron problemas similares en Theranos. Más adelante, la empresa anuló todos los resultados de los exámenes practicados con sus dispositivos y acordó el cierre voluntario de sus laboratorios con los centros de servicios. Lance Wade preguntó a Cheon por qué no había respondido 2 llamadas que recibió el director de recursos humanos de la compañía. La testigo contestó que no respondió porque ya no era empleada en Theranos, y también porque se percató del miedo en la voz del director, miedo que le hizo recordar su propio nerviosismo cuando trabajaba en la compañía. Tenía derecho a no hablar con ellos, dijo textualmente Erica Cheon. El abogado defensor de Holmes describió a su cliente como una mujer emprendedora y dedicada, que quizás fue un poco ingenua, pero cuyo único delito fue ver cómo su startup fracasaba, como ha ocurrido antes con muchas otras. El letrado desvió la atención hacia el exnovio de Holmes, Ramesh Balwani, quien es objeto de un juicio separado, con los mismos cargos de fraude y conspiración para cometerlo que enfrenta a su antigua compañera sentimental. Al igual que Holmes, Balwani también se declaró inocente. Primera paciente en el estrado y el testimonio de su enfermera. En el juicio en curso también testificaron Brittany Gold, una paciente perjudicada por un resultado de laboratorio erróneo de Theranos, así como su enfermera practicante, Audra Schatzman. La experiencia de Brittany Gold como paciente de Theranos data del año 2014, cuando decidió usar las pruebas de la empresa por su bajo costo y los resultados le indicaron equivocadamente que estaba sufriendo un aborto espontáneo. Previamente, Gold había padecido 3 abortos espontáneos. El tiempo de Gold en el estrado fue breve, en parte porque la defensa consiguió bloquear su testimonio sobre el impacto emocional de las pruebas cerradas, por lo que el jurado no pudo oír cómo le afectó psicológicamente el hecho. Antes del juicio, la paciente había declarado: la pérdida de todos estos bebés y embarazos, y pasar por la experiencia de pensar que estoy perdiendo a otro, es mucho. Los malos resultados del laboratorio de Gold constituyen el primer ejemplo real de cómo los exámenes de Theranos afectaron a los usuarios de sus servicios de laboratorio. Hasta el testimonio de la paciente, el jurado y demás participantes en el juicio habían escuchado a antiguos empleados de la empresa sobre laboratorios deficientes, equipos imprecisos y resultados inexactos, pero no a personas directamente afectadas por los supuestos fraudes de la compañía. La testificación de Gold es muy importante debido a que será difícil saber cuántos usuarios de Theranos obtuvieron información de mala calidad sobre su estado de salud a cambio de su dinero. Aunque la compañía disponía de una base de datos con millones de registros, su versión original fue destruida. Cuando la enfermera de Gold, Audra Schatzman, recibió los exámenes, llamó a su paciente para decirle que, al parecer, estaba sufriendo un aborto espontáneo. El testimonio de Schatzman fue más detallado que el de Gold e indicó que su centro de trabajo, el Southwest Contemporary Women's Care, había recibido material promocional de Theranos. La enfermera señaló que fue muy emocionante cuando Theranos se ofreció a montar un laboratorio en el centro de salud. Los 3 abortos espontáneos anteriores de Gold significaban que su cuarto embarazo era de alto riesgo, por lo que Schatzman ordenó pruebas de gonadotropina coriónica humana, o HCG, una hormona que se genera en la placenta durante la gestación y es normal que se duplique cada 2 o 3 días. La enfermera testificó que entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, Gold se realizó 3 pruebas en Theranos, con resultados erráticos que se destacaron como una señal de alerta. A continuación, la paciente se realizó 2 pruebas en Quest Diagnostics en el transcurso de pocos días, y ambas mostraron niveles hormonales consistentes con un embarazo normal. La enfermera presentó una queja en Theranos y Christian Holmes, hermano de Elizabeth, atribuyó la inconsistencia de las cifras a problemas en el registro de los datos y no a las pruebas. Dado que no recibió una respuesta satisfactoria, Audra Schatzman dejó de derivar pacientes a Theranos.
No se puede brindar una atención precisa al paciente con resultados inexactos, dijo la enfermera, agregando que los argumentos de la compañía le recordaron los de algunos vendedores por internet que ruegan a los clientes molestos que eliminen las malas críticas. La defensa argumentó que entre octubre de 2015 y octubre de 2016, la empresa realizó más de 300 pruebas de HCG en pacientes del Southwest Contemporary Women's Care, obviamente con la intención de diluir el impacto del caso de Gold y el testimonio de Sackman. En conclusión, las declaraciones de estos testigos y otras diligencias legales practicadas parecen respaldar la posición de la Fiscalía de que Theranos engañó deliberadamente a los inversionistas sobre sus proyecciones financieras, eludió regulaciones federales y fomentó una política de encubrimiento. El ascenso meteórico de Theranos. Elizabeth Ann Holmes nació en Washington, D.C. el 3 de febrero de 1984. Su tatarabuelo, Christian R. Holmes, fue cirujano, inventor y soldado condecorado de la Segunda Guerra Mundial, lo que la impulsó a estudiar medicina. Curiosamente, abandonó sus estudios en la Universidad de Stanford debido al miedo que empezó a sentir por las agujas, aunque después diría que este temor no tuvo relación con la fundación de Theranos. Fundó la empresa en 2003, cuando tenía 19 años, con la idea de desarrollar una opción más barata, eficiente y rápida a los tradicionales exámenes de sangre. Theranos afirmaba que su tecnología hematológica permitía detectar múltiples afecciones, incluyendo cáncer y diabetes, con unas gotas de sangre. La promesa trajo cientos de millones de dólares, socios claves y una junta de reconocidas figuras, incluyendo los exsecretarios de Estado, Henry Kissinger y George Shultz. Pero un trabajo de investigación del Wall Street Journal practicó varios agujeros en la tecnología y los exámenes de Theranos, y un efecto dominó produjo su desmoronamiento. En 2018, Holmes y su expareja y socio empresarial, Sonny Balwani, fueron acusados de fraude por el gobierno federal. Los múltiples cargos son por fraude electrónico y conspiración para cometerlo, y tras más de 3 años de dilaciones, el juicio comenzó recientemente. Elizabeth Holmes conoció a Balwani, casi 20 años mayor que ella, durante un viaje universitario a China en 2002. Después se involucraron sentimentalmente y Balwani se unió a Theranos en 2009, como mano derecha de la fundadora. El hombre que ejerció como presidente y director de operaciones de la startup también ha tenido que sentarse en su propio banquillo de los acusados, pero en un juicio separado. El primer punto de análisis de sangre de la compañía abrió en 2013 en Palo Alto, en un local de la cadena farmacéutica Walgreens, con la que Theranos había firmado una asociación de largo plazo. Las dos compañías acordaron en principio que las pruebas de Theranos estarían disponibles en todas las localizaciones de Walgreens, una cadena que en agosto de 2020 tenía más de 9,000 ubicaciones en Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas. Este solo dato revela el potencial de generación de ingresos que fue asociado a Theranos y la atracción que ejerció dentro de la comunidad de los negocios. En septiembre del año 2014, Forbes informó que Holmes poseía la mitad de las acciones de Theranos y era una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, con una fortuna de $4.5 billones. 3 meses más tarde se supo que la compañía había recaudado más de $400 millones y que uno de sus accionistas era el fundador de Oracle, Larry Ellison. A mediados de 2015, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de los diminutos viales de Theranos para detectar el virus del herpes mediante una punción en un dedo. Esta sería la única autorización obtenida por la compañía para una prueba de diagnóstico. La suerte de Elizabeth Holmes se voltea. El escándalo estalló en octubre de 2015, cuando el Wall Street Journal informó que Theranos estaba realizando la mayor parte de sus análisis de sangre por el método tradicional. Aunque la empresa calificó los informes como objetiva y científicamente erróneos, la agencia de medicamentos intervino y Theranos paralizó la toma de muestras con sus viales, excepto las del herpes. El alboroto malogró también el convenio entre Theranos y la cadena de supermercados Safeway, que tenía en curso una inversión de $350 millones para instalar puntos de análisis de sangre dentro de sus establecimientos. En enero de 2016, los CMS informaron a Theranos que su laboratorio de California no cumplía con los estándares federales y que los pacientes se encontraban en peligro inmediato. Las farmacias Walgreens empezaron a replegarse y paralizaron los servicios de Theranos en su ubicación de Palo Alto. Balwani dimitió en mayo de 2016 y la compañía reestructuró su directiva y anuló los registros de 2 años de análisis de sangre mediante sus dispositivos patentados, enmendando casi decenas de miles de informes.
Forbes revisó sus estimaciones sobre Theranos y su propietaria en junio de 2016 y redujo el valor de la compañía a 800 millones y la riqueza de Holmes a cero. Al mismo tiempo, Walgreens, principal socio minorista de la compañía, anunció la ruptura de la asociación y el cierre de los 40 centros de atención que tenía con Theranos. En julio de 2016, los CMS revocaron la licencia de Theranos para operar el laboratorio de California y prohibieron a Holmes dirigir actividades de análisis de sangre por 2 años. La mujer movió ficha en agosto de 2016 cuando presentó el dispositivo MiniLab, un laboratorio de pruebas en miniatura que pensaba vender, en lugar de operar sus propios centros. 2 meses después llegó otro golpe, cuando el inversionista Partner Fund Management demandó a Theranos por $96.1 millones, la cantidad invertida en 2014, más daños y perjuicios. Las partes llegaron a un acuerdo en 2017 por un monto no revelado. Paralelamente, la empresa cerró laboratorios y centros de bienestar, despidiendo de esa forma a 340 empleados. En noviembre del año 2016, Walgreens demandó a su antiguo socio, buscando así recuperar los $140 millones invertidos, otro pleito que se resolvió en 2017. Los despidos continuaron en enero de 2017, con otras 155 bajas, mientras el Wall Street Journal informaba que la empresa no había aprobado la más reciente inspección de laboratorio y que tendría que cerrar su último punto de pruebas de sangre. La Comisión de Bolsa y Valores interviene. En marzo del año 2018, la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, acusó de fraude masivo a Holmes y Balwani. La SEC señaló que la estafa por más de $700 millones a los inversores se produjo mediante un fraude elaborado durante años en la que exageraron o hicieron declaraciones falsas sobre la tecnología, los negocios y el desempeño financiero de la compañía. La SEC alegó que tanto Holmes como Balwani sabían que su dispositivo de análisis patentado solo podía realizar 12 de las 200 pruebas indicadas en su menú para pacientes. Holmes decidió ceder el control de la empresa, mientras que el abogado de Balwani alegaba que su cliente representó con precisión a Theranos ante los inversores lo mejor que pudo. El tema Theranos crecía en el interés del público, y en mayo del año 2018, John Carey Rowe, el reportero del Wall Street Journal, que detonó el escándalo, publicó el libro Bad Blood, ahondando en los entretelones del caso. El director Adam McKay se aseguró los derechos para hacer la versión cinematográfica, en la que Jennifer Lawrence encarnaría a Elizabeth Holmes, aunque en el año 2021 no se sabe nada sobre la producción. En junio del año 2018 se hicieron públicos los cargos por fraude criminal contra Holmes y Balwani, y la directora ejecutiva de Theranos renunció a su cargo, mientras ambos se declararon inocentes. Holmes conservó el cargo de presidente del directorio y David Taylor pasó de consejero general a director ejecutivo de Theranos. En septiembre del año 2018, Theranos cesó operaciones, mientras que su ascenso y caída llegaba a la pequeña pantalla con el estreno de HBO del documental The Inventor de Alex Gibney. El juicio estaba previsto que comenzara en julio de 2020, pero sufrió sucesivos retrasos debido a la crisis sanitaria y al embarazo de Elizabeth Holmes, quien se casó en 2019 con Billy Evans, el heredero de 27 años de los hoteles Evans. En agosto de 2021, documentos sin sellar revelaron que es posible que Holmes argumente durante su juicio que fue víctima de abusos por parte de Balwani, lo que llevó a la separación de los procesos de los dos personajes de Theranos enjuiciados. El caso de Theranos y de Elizabeth Holmes demuestra que la mentira tiene patas cortas y que la verdad suele salir a flote. Y sin lugar a dudas, su caso significa hasta ahora la mayor vergüenza en Silicon Valley. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también vean la peor vergüenza en Silicon Valley, Theranos y Elizabeth Holmes. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.